Muy buenas tardes, ya nos encontramos en la sala Bolognesi, donde en breve se dará inicio a la conferencia de prensa del presidente del Congreso, el parlamentario Freddy Otárola Peñaranza. Ya se encuentran listos los periodistas de diversos medios de comunicación para dar inicio a esta rueda de conferencias y para que los periodistas puedan hacer las preguntas referente a temas políticos y de coyuntura. Una y 10 de la tarde y como ya el presidente del Parlamento había señalado que todos los viernes se realiza esta conferencia de prensa de manera ordenada, así los periodistas puedan realizar las preguntas respectivas sobre los temas que vienen ocurriendo aquí en el Parlamento Nacional, como así también de temas de coyuntura. Ya se encuentra presente el titular del Parlamento, acompañado del jefe de prensa, el señor Javier Monroy, para dar inicio a esta rueda de preguntas. Mientras vienen resolviendo algunos problemas técnicos para dar inicio a esta conferencia de prensa, el presidente se hace presente aquí en la sala Bolognesi, luego de haber asistido a una ceremonia por los 190 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente. Señores periodistas, hay que entender que los trabajadores también están de aniversario. Eso nos dificultó un poco. Estoy a su disposición. En el semanario de César Hildebrand, en donde dan a conocer un informe que alude al incremento patrimonial de algunos parlamentarios, incluso hablan de su persona. Bueno, para comenzar, saludamos que la prensa esté al tanto de todo lo que está pasando. Segundo, todo mi patrimonio está a mi nombre y no de terceras personas porque son compras absolutamente transparentes. Tercero, para adquirir un nuevo patrimonio me he desprendido de 3 inmuebles, uno de 1000 metros en la ciudad de Huaraz. Y cuarto, el tema es cómo podía pagar las deudas que tengo con el sistema financiero, pues tengo ingresos acreditados desde hace mucho tiempo atrás, distintos y no incompatibles con mi función congresal. Entonces, si prolijamente se hace la investigación, obviamente va a encontrar absoluto equilibrio. Pero en el último tiempo, digamos, usted como congresista de la República, ¿ha comprado algunos inmuebles? ¿Nos podría detallar? Porque la denuncia ya es pública. A ver, yo tengo una casa que me valió $87.000 en Miraflores, que lo compré el 2011 o 12, y un inmueble en Surco que me valió $400.000, ¿no? Para la casa primera vendí una casa de campo en Ancash por escritura pública y saqué un préstamo de una entidad financiera que estoy terminando de pagarla. Para la segunda casa he vendido una propiedad de 1000 metros cuadrados, ¿no?
un inmueble de 500 metros, mucho más barato porque es medio rural, ¿no? Y he conseguido por la diferencia un préstamo del banco. Entonces, lo que yo quiero recalcar, que todo está a mi nombre, que todo es transparente, y en el último inmueble estoy haciendo algunos ajustes, porque por ser casa antigua había que cambiar sobre todo el sistema de agua potable. Presidente, buenas tardes. ¿No le llama la atención a usted el incremento patrimonial de algunos colegas suyos? Usted aclara que este patrimonio está sustentado en su caso. No sé si ha tenido oportunidad de leer el informe completo y hay colegas suyos que incrementaron de 1 millón a 5 millones y no es solo un caso. Yo creo que eso debe responder cada colega congresista. Yo felicito a la prensa que es acuciosa, es su función, pero también exigimos a la prensa que informe realmente lo que pasó. Cada uno de ellos, supongo que tiene cómo acreditar o no el incremento patrimonial. En el caso mío no ha habido tanto incremento, lo que he hecho es cambiar propiedades por otras. Incluso en cuanto al monto de las propiedades que yo tengo, pues están totalmente devaluadas porque, por ejemplo, los inmuebles que tengo en Huaraz, en autoavalúo, valen algo, pero comercialmente le garantizo que valen muchísimo más, ¿no? Entonces, el tema de los demás congresistas, creo que también ustedes deberían preguntarle a ellos. Pero reitero finalmente, ¿no? Todo está acreditado con instrumentos públicos y siempre hemos optado por lo que fue un denominador en nuestra vida, hacerlo a nombre nuestro y recalcar que hasta el día de hoy, que soy presidente del Congreso, yo no he manejado fondos públicos. Presidente, buenas tardes. Francisco Flores de Panamericana Televisión. Presidente, quería preguntarle por el debate que levantó la presentación del proyecto de ley de unión civil que hizo el congresista Carlos Brus. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa? Que bueno, el congresista Tubino tuvo incluso algunos calificativos fuertes contra el congresista Brus y algunas otras personas. Y en segunda instancia, el tema de los correos del señor Alemán y la señora Karp complican un poco más la situación del expresidente Toledo. En el tema de la unión civil de personas del mismo sexo, creo que hay que hacer algo. Llevan vida en común, que se le llame o no se llame matrimonio, que genera intereses económicos, ¿no? Y de alguna manera, desde el punto de vista contractual, tiene que regularse. Sin embargo, cómo se regule fluirá luego de los debates que se den en el Congreso de la República. Respetamos las propuestas de todos los congresistas. En el tema del señor Toledo, yo le digo lo mismo que digo siempre. Existe investigación en el Ministerio Público y en el Congreso de la República con todas las facultades y esperemos los resultados de ellas para pronunciarnos. No podemos adelantar opinión porque no es correcto, vicia el proceso y además porque es inconstitucional. Presidente, buenas tardes. Fernando Palomares de Radio San Borja. Presidente, la norma del contrato de personal de confianza, en donde se desdobla el pago o sueldo para compartirlo con otros despachos o otros profesionales en los mismos despachos de los parlamentarios, ¿es una práctica que va a continuar o se buscará eliminarla para evitar los descontentos o en todo caso los malos entendidos que son a veces mal conceptuados por la opinión pública? Y si es que esta práctica también se hace en todo el Parlamento en general. Y una segunda pregunta, a los 191 años de la celebración del Parlamento peruano, ¿qué cambios de impacto nacional usted puede anunciar aquí con nosotros para que la sociedad y la opinión pública sintonice los cambios que se intentan hacer para componer la imagen o recomponer la imagen parlamentaria del Congreso, presidente? No, yo creo que el problema es la posibilidad de trabajadores fantasmas, la posibilidad que en casos anteriores se dio de que se esté recortando ilegítimamente el sueldo de los congresistas. En eso tenemos que ser firmes, ¿no? Todos estos hechos tienen que investigarse y si hay responsabilidad de sancionarse con todo el peso de la ley. La norma a la que se refiere es totalmente legal. Simplemente o se contrata un asesor con un sueldo alto o ese sueldo se divide en dos, totalmente en planillas, totalmente registrado. Entonces, por ahí no creo que haya absolutamente ningún problema y no sea
fuente generadora de corrupción. ¿Tu segunda pregunta cuál era? La segunda pregunta, presidente, era a los 191 años de la instalación del Parlamento peruano, ¿qué cambios e impactos nacional usted puede anunciar a la población para que ella sintonice los cambios que se intentan hacer desde su gestión? Yo creo que hay que entender que es un foro político. Y es un foro político en los que hay discrepancias. Y las discrepancias consolidan y fortalecen la democracia. Hay que entender que si hay algunos hechos generados por congresistas o trabajadores que perturban o que lindan con lo delincuencial, casualmente salen a la luz porque estamos en democracia y porque ese es un Congreso muy transparente, porque en dictaduras usualmente eso se oculta, eso se esconde. Entonces, por eso es que todos nosotros debemos apostar por la democracia, que implica pleno respeto a la libertad de expresión. Y contestando el fondo de tu pregunta, hay temas importantísimos. Yo creo que es fundamental reformar la ley de partidos políticos, darle a los partidos mayor posibilidad de controlar quienes postulan, de consolidar las elecciones internas como elecciones previas en las que el partido puede decantar quiénes son o quiénes no son buenos candidatos y tenga tiempo para verificar su currículum y su historial, de consolidar la democracia participativa a través de mejorar la revocatoria. Personalmente yo sí creo en la doble cámara, pero haciendo sondeos en el Congreso la mayoría no, por lo tanto es un tema que sería un poco ocioso abordarlo. Y un tema de actitudes además. Dijo un congresista en su discurso de hoy que el accionar de uno debe afectar solo a él y no a la institución. Lamentablemente en la práctica afecta a la institución. Eso implica un cambio también de cada congresista. Lo único que ratifico yo es absoluta transparencia en el manejo de fondos y vuelvo a ratificarme en un tema de principio. Voy a invitar, cuando se trate de adquisiciones de valor, a que sean subastas inversas, en la que gana el que ofrece lo mejor, con presencia, si lo desean, de la totalidad de la prensa. ¿No? Entonces, son cambios que tenemos que dar un nuevo mensaje. Yo creo que ese mensaje nos debe ayudar a consolidar el Congreso como bastión de la democracia. Presidente, buenas tardes. Guillermo Cáceres, Expreso, lo saluda. El día martes el expresidente Toledo estuvo acá en el Congreso y él en su conferencia de prensa señaló que había venido a visitarlo, a reunirse con usted en su despacho. Yo quería saber si es que usted lo había invitado, si él se apersonó solo, o en todo caso, como ya es pública la reunión, que lo hizo público, ¿de qué conversaron? ¿Cuál fue la temática? Gracias. Fueron temas de cortesía. Un expresidente que viene al Congreso y quiere visitar al presidente del Congreso no requiere invitación. El presidente Toledo literalmente vino y dijo que se ponía a disposición del Congreso como demócrata que era, y nosotros le felicitamos por esa actitud. No fue una reunión de 40, 50 minutos como es bien en algunos medios, creo que duraron 10 minutos, no volvió a ingresar a la presidencia, pero en todo caso, pongo a disposición de la prensa el video íntegro que fue filmado de la conversación con el presidente Toledo desde su ingreso hasta su salida. Presidente. Pero descarto de plano falsas informaciones antojadizas de que haya venido buscando en la presidencia del Congreso algún intento de blindaje. De ninguna manera. Es un tema que no se trató y que no lo permitiría. Por eso le reitero, a los amigos de la prensa que lo soliciten, inmediatamente se les entregará el video completo de la reunión con el señor Alejandro Toledo. Presidente, muy buenas tardes. Grecia Pimentel de Radio Exitosa. Quería hacerle dos interrogantes. 4 bancadas están pidiendo la destitución de Julio Arbizu de la Procuraduría Anticorrupción por haber mentido en su hoja de vida y también por faltar el respeto a un parlamentario. ¿Usted respalda este pedido? Y segundo, ¿qué comentario le suscita que el exmandatario Alberto Fujimori haya anunciado que va a usar las redes sociales para difundir sus ideas? ¿No le parece que debería ser más riguroso el sistema judicial, en este caso el INPE? En el tema del señor Arbizu, yo respaldo su función. Su permanencia o no es un tema del poder
Ejecutivo, se analizó si había mentido al Congreso y no lo hizo, le invocamos mesura, condenamos frases agraviantes en alusión a algunos congresistas. Creo que se tiene que respetar la convivencia armoniosa y sin adjetivos calificativos, no solo con los congresistas, ni tampoco con los funcionarios públicos, sino entre todos los peruanos, pero su permanencia o no, no es un tema del Poder Legislativo, es un tema del Poder Ejecutivo. Y en el caso del señor Alberto Fujimori, hasta ahora lo que conocemos son especulaciones periodísticas, esperaremos pronunciamiento oficial del Instituto Nacional Penitenciario. Señor presidente, Jesús Molina, del diario La Razón. El último domingo salió una grave denuncia contra el congresista Michael Urtecho. Muchos saludamos la inmediatez con la que usted salió a marcar distancia entre lo que podría ser la conducta de un parlamentario con la de todo el Poder Legislativo. Sin embargo, desde el mes de marzo, existe un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que determina que el señor Alexis Humala encontró elementos probatorios suficientes para concluir que el señor Alexis Humala incurrió en usurpación de funciones en el cuestionado viaje que se hizo a Rusia. Desde el mes de marzo han pasado bastante tiempo y este informe no se ha puesto a debate, hasta que se determina enviarlo al Ministerio Público. La segunda pregunta justamente viene sobre esto. El día de ayer también se vio el caso del señor Modesto Julca, por el cual la Comisión de Ética pedía 120 días. Quiérase o no, admítase o no, se entiende que Perú Posible es el aliado de Gana Perú. Y el señor Guayama, integrante de la Comisión de Ética, salió a presentar un informe en minoría, si no me equivoco, en una hoja que no pasaban de los 3 párrafos, porque me parece que no existía capacidad argumental para extenderlo. Con lo cual pedía una suspensión solamente, si no me equivoco, de 20 días. La pregunta también va por si no podría sus declaraciones en el caso del señor Urtecho tomarse como meramente declarativas, si es que este caso no podría terminar por los elementos que ya se han encontrado, igual que de la señora Elsa Canchaya o Tula Benítez, que por hechos de menor cuantía fueron a parar al Poder Judicial. Lo del señor Urtecho ya está investigado. Como presidente del Congreso ya me pronuncié y reitero a la Comisión de Ética que actúe con la prontitud que el caso requiere. En el tema de Modesto Julca no coincido con usted, respeto su posición, pero tengo otra interpretación. No fueron 20 días. Yo era de los que creía que debía sancionársele con un término medio por la gravedad de los hechos de aproximadamente 60 días. Fueron posiciones que se debatieron en el Congreso y al final se aprobaron los 120 días. No puedo discrepar con la gradualidad, nadie quiso la absolución, los predictámenes no requieren mayor fundamentación, basta simplemente que expresen lo que se pretende, la posición de congresistas que no compromete a la bancada, pero al final de cuentas el Congreso votó por la sanción. No ha habido obstáculo alguno para que se proceda de esa manera. Mi posición, si me la pregunta, era que habiendo reconocido el congresista Julca los hechos, debía acarreársele una sanción aproximadamente de 60 días. Sin embargo, yo no voté en contra, ¿no? En el tema del señor Alexis Humala, tenga plena certeza que este Congreso no está blindando a nadie. Tengo entendido que es un tema que ya está judicializado, no sé si se archivó o no, pero a quien habría que exigir es al Poder Judicial. No conozco el tema del Poder Judicial. Y en cuanto al Congreso de la República, estamos tratando por igual todas las mociones. Tenga en cuenta usted que mi bancada es la primera minoría, que tenemos casi el mismo peso en cuanto a votos que la bancada fujimorista y que algunas otras bancadas. Por lo tanto, nadie puede imponer su voluntad si no se buscan consensos. Señor presidente, discúlpeme que insista. El informe sobre el señor Alexis Humala
lo dictaminó la Comisión de Fiscalización en marzo del año pasado. Se supone que el Ministerio Público puede haber seguido una investigación paralela de los hechos, pero este informe se tiene que poner a disposición del Pleno o votación del Pleno. Sin embargo, bueno, usted ha entrado en el mes de julio, aún no figura en la agenda del Pleno. Es un tema en el que pedimos informes a la Comisión de Fiscalización, pero tenga plena certeza que existe un mínimo de interés o nada en dejar de debatir todos los temas importantes que meritúen que el Congreso y el Pleno actúen. Sí, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Igor Malca, TV+. Quería preguntarle, permítame retomar un poco el caso de Toledo, quería preguntarle qué le pareció la sesión en la que el expresidente se presentó ante la Comisión de Fiscalización. Hubo ciertas críticas a cómo se condujo el tema, el debate frente al expresidente, el hecho de que el titular de este grupo de trabajo personalmente fuera a invitarlo. Y en segundo lugar, hay cierta reticencia por ser un proceso reservado en que venga el fiscal Peláez Bardales. ¿Cómo cree usted que se debe resolver estas diferencias, por lo menos entre la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público? Yo he sido claro, así como todos debemos respeto a las demás instituciones y vamos a estar presentes cuando en algún momento se requiera nuestra presencia, también se debe respetar el Congreso y quien es invitado tiene que venir. Eso no implica violar el secreto de las investigaciones. Conocemos el talante democrático de la máxima autoridad del Ministerio Público, es un tema de conversarlo. Y en el caso de la sesión, creo que se cometieron errores, ¿no? Pero está el ánimo de investigar con seriedad. Doy fe que el presidente de la Comisión de Fiscalización es un hombre de bien, que está actuando al margen de las presiones políticas. No, doy fe que el presidente de la Comisión de Fiscalización quiere llegar a la verdad. Cometieron algunos errores. Si yo, por ejemplo, no hubiese permitido que el señor Toledo ingrese hasta que los congresistas se pongan de acuerdo en la metodología, la forma, si lo invitaban ese día, si postergaban la invitación, y con el respeto que merece un expresidente se lo hubiese tenido en una de las salas con todas las atenciones del caso. Sin embargo, esto se dio y esto no puede enervar las funciones de un presidente que creo, salvo estos altibajos, tiene buena voluntad y lo va a hacer bien. Buenas tardes, presidente. Henry Campos, de Diario La Primera. Volviendo sobre el tema de Fujimori, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ha criticado este anuncio de parte del expresidente de comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales. Ha dicho que debe regularizarse esta situación, pero sin embargo en este tema el presidente ya había enviado misivas, audios que en cierta forma habían distorsionado, en todo caso enturbiado el ambiente político. ¿Qué puede decir con respecto a esto? ¿Se debe hacer algo? ¿El Congreso puede hacer algo, regularizar este tema o simplemente no, o en todo caso pediría sanciones para el expresidente Alberto Fujimori? Creo que ese tema recién comienza, ¿no? En todo caso esperaremos la posición legal del Poder Ejecutivo y luego de eso el Congreso pues verá qué medidas toma o simplemente acepta lo que diga el Ejecutivo. Presidente, Carlos Navea, del Diario Correo. Volviendo al tema del señor Alejandro Toledo, si bien ha expresado su voluntad por las investigaciones, su equipo legal insiste en que el Congreso que usted preside no está calificado, no está acreditado para llevar estas indagaciones. ¿Cuál es su posición respecto a ello? Ya me pronuncié al respecto y me ratifico. Que no nos asusten las discrepancias, esa es la democracia, esa es la esencia de la democracia, pero este Congreso está demostrando en estos temas, al menos en los últimos tiempos, bastante firmeza y seriedad en el manejo de las investigaciones. Tenga plena certeza la defensa del señor Toledo que aquí va a tener todas las garantías del caso. Presidente, una última interrogante. ¿A qué atribuye entonces usted el 90% o más de rechazo ciudadano a la labor del Congreso? Hay dos temas fundamentales, de acuerdo a las encuestas que hay que creer, ¿no? Uno de ellos decían que rechazaban al Congreso porque la miraban como la institución más corrupta del Perú. Y los congresistas no manejan fondos públicos, ¿no? Entonces, pero en todo caso hay que entender que errores cometidos en el cumplimiento de la elección de órganos constitucionales nos llevaron a eso.
Y el segundo punto, ¿no? O el segundo factor, de acuerdo a esas encuestas, decía literalmente así: mucha rencilla entre congresistas que impedía que se pongan de acuerdo. Yo creo que las discrepancias son parte de la democracia. Hay que tener sabiduría para ponernos de acuerdo, como sucedió con el tema de las AFP, por ejemplo, que al final de cuentas se aprobó la segunda votación con una amplia mayoría. De acuerdo a la opinión pública, esas son las dos razones y trataremos pues de esmerarnos en eso. Por eso estamos seguros que los congresistas van a actuar con mucha responsabilidad y van a estar a la altura de las circunstancias. Presidente, una pregunta que quería formular era en torno al caso del periodista Aldo Mariátegui. Al parecer, habría sido víctima de un abuso de poder por parte del vocal César San Martín en una condena reciente. Y yo quería hacer su opinión sobre este tema, teniendo en cuenta que la Comisión de Justicia ya ha oficiado a la Corte Suprema pidiendo información sobre este caso. Bueno, si está actuando al Congreso, dejémoslo que actúe con tranquilidad. Conocemos esos casos solo a través de los medios de comunicación. Seguro que en su momento el Poder Judicial también se pronunciará, ¿no? Pero lo único, y hablando del fuero congresal, y se lo estamos demostrando, es que nosotros no solo somos respetuosos de la libertad de expresión, sino que cuando las circunstancias lo meritúen, vamos a salir a defenderla. Quería preguntarle su parecer con respecto a este fallo del Tribunal Constitucional con el tema de los crímenes cometidos en la matanza del Frontón. Si usted considera que es justa o en todo caso ha habido críticas en la formulación a este dictamen, ¿usted cree de repente que hay un blindaje por parte del Tribunal Constitucional al gobierno, el primer gobierno de Alan García? Yo no he analizado el caso en extremo, pero en todo caso se está anunciando que se va a ventilar en tribunales internacionales. En el caso concreto de la sentencia, como ciudadanos podemos expresar nuestro desacuerdo, ¿no? En todo caso, eso no implica condenar a nadie. Creo que los casos de lesa humanidad no tienen que ser tratados como tales, pero esperemos una evaluaón concienzuda si es que se acude a los órganos internacionales. En todo caso, lo único que nos queda a nosotros es respetar, no estoy hablando de respaldar, respetar la sentencia del Tribunal Constitucional. Buenas tardes, presidente Alison Alcázar de Diario El Comercio. Quisiera saber sus opiniones, su consideración acerca del manejo del caso BTR por la megacomisión, los cuestionamientos que se le están haciendo a la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. ¿Cómo cree que está manejando la megacomisión este caso? Yo fui miembro de la comisión investigadora de la desaparición de las USB en el periodo pasado. Y sí encontramos irregularidades que nunca se ventilaron. Eran unos USB que desaparecieron, que se cambiaron por otros USB de mayor memoria, de mayor capacidad, porque en el mercado ya no habían de la misma capacidad, que se perdió en el cajón de la policía. ¿No? Que unos USB que eran tan importantes para develar crímenes estaban en el cajón de un policía y se extraviaron. Entonces hay temas que hay que investigar. Sin embargo, hasta donde conozco la calidad profesional de la fiscal Echaíz, ¿no? Y en cuanto a ella, de lo que conocemos, pues creo que es una persona de primer nivel que cumplió a cabalidad sus funciones. Pero reitero, en el informe que presenté, minoría con un congresista, demostramos una serie de violaciones al debido proceso, una intervención en la casa de la señora Gianotti no adecuada, ¿no? Con un juez o un fiscal incompetente para ello, un sospechoso descuido en el almacenamiento de los USBs y por eso se perdieron. Entonces, no pretendamos destruir el mensaje destruyendo al mensajero. Y reitero, en el caso concreto de la doctora Echaíz, creo que ella merece todo nuestro respaldo de lo que conocemos. Presidente. Volviendo al tema de BTR, ¿por qué ese informe presentado por parte suya fue minoría? ¿A qué se debe? Y segundo, este intercambio de los USBs
justamente por la crítica que se está dando contra la fiscal Echaiz, ¿fue dado en la Fiscalía o en el Poder Judicial? El informe lo presentamos en el periodo congresal anterior. Y en el momento de la votación perdimos y obviamente se ventiló el informe de mayoría que no encontró nada. Entonces, esa fue la causal, el por qué no se ventiló. Entonces, sí han pasado cosas ahí, sí tienen que investigarse. Lo demás, el caso de la señora Echaiz, qué sé yo, hay que evitarlo. Hay que tratar de corregir que no se filtre información, que no se afecte la honorabilidad de personas honorables. Pero eso no tiene por qué destruir el fondo de la investigación. Algo pasó, hay responsables y sería interesante que se logre determinar, sin pasiones políticas, quiénes fueron los responsables. Presidente, si me permite, sobre su posición en la presidencia del Congreso, con el caso del congresista Michael Urtecho se le vio con mucha celeridad pronunciarse sobre este tema pidiendo una investigación en el ámbito que correspondía. ¿Ocurrirá lo mismo o lo veremos en igual posición cuando ocurra una denuncia o se vea una denuncia sobre miembros de su bancada, Gana Perú? Y una segunda pregunta, sobre el tema de blindaje. Usted dijo que acá en el Parlamento, por lo menos de su posición, no se iba a blindar a nadie, pero el congresista Emiliano Pazza tiene una sentencia consentida y hasta ahora no se ha visto el tema del desafuero, pese que inicialmente se había pedido ya ver ese tema. Ese tema está siguiendo su proceso, ¿no? Está siguiendo su proceso y nosotros nos ratificamos que si alguien tiene inconductas en el ejercicio de su función, no tiene por qué perjudicar ni a la bancada ni al Congreso. Quien se portó mal traicionó a la bancada, y hablo de todas, y traicionó al Congreso, y por lo tanto no habría por qué protegerlo. Ese va a ser y es el denominador común de mi presidencia. Bien, señores congresistas, muchas gracias. Periodistas, ya. Muchas gracias. De esta manera culmina la conferencia de prensa del presidente del Congreso tras haberse respondido sobre varios temas. Se dio inicio primero a una pregunta sobre el supuesto incremento de patrimonio de inmueble del titular del Parlamento y Otárola ha señalado que acredita con documentos públicos. Referente a la reunión que ha sostenido con el expresidente Alejandro Toledo, el titular del Parlamento ha señalado que Alejandro Toledo le había señalado que se ponía a disposición del Congreso y además el Parlamento, el congresista Freddy Otárola ha descartado algún intento de blindaje. Y referente a lo que concierne a la administración del Congreso, sobre las encuestas de la imagen del Parlamento referente a la institución más corrupta, ha señalado que el Congreso no maneja fondos públicos. Continúe con nuestra programación.